¿Cómo están, jóvenes? Vamos a empezar con nuestra segunda clase virtual. Bueno, aunque ya estamos avanzando varios temas, pero esta es la segunda oportunidad que utilizo este recurso para ampliar los temas que ya hemos venido avanzando. Me voy a centrar fundamentalmente en vincular dos temas que los he introducido ya en la materia. Uno es el enfoque interpretativo, ¿no? Que tiene como objetivo básico comprender el sentido subjetivo de la acción social, de Max Weber. Y el otro tema que ya hemos introducido también es el de las entrevistas en profundidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora cómo estos dos temas se relacionan, ¿sí? Cabe indicar que todo esto nos debe llevar, fundamentalmente a ustedes les debe llevar a la confección, el desarrollo, la transcripción y la interpretación de una entrevista en profundidad. ¿Sí? O sea, al finalizar esta materia, o este tema, perdón, yo esperaría que ustedes confeccionen una guía de preguntas, lleven a cabo una entrevista, la graben, la transcriban y después la interpreten. ¿Sí? Ahí culminaríamos este tema. Estamos en los primeros pasos entonces, ¿sí? En la clase anterior les he pasado concretamente un link donde ustedes ven la exposición de un profesor especializado en metodología cualitativa, donde se centra fundamentalmente en el desarrollo de la técnica de la entrevista en profundidad, ¿sí? Y les he pedido que a partir de ese trabajo, de esa exposición, ustedes identifiquen los errores que suelen ocurrirse en un trabajo de interpretación, pasándoles un fragmento también de una entrevista. ¿Sí? Bueno, estamos empezando. Concretamente, les estoy dando los primeros materiales para comprender cómo se desarrolla esta técnica de la entrevista en profundidad. Bueno, cuyo objetivo, vuelvo a redundar, es que ustedes terminen confeccionando, llevando a cabo una entrevista y después transcribiéndola e interpretándola. Cuando lleguemos a ese punto, bueno, habremos acabado este tema. ¿Sí? Bueno, vuelvo entonces otra vez bueno, en realidad al foco, al centro de mi atención de esta exposición. Les había dicho fundamentalmente que me voy a centrar en mostrar la conexión entre dos temas que ya hemos desarrollado, otro lo hemos introducido, el sentido subjetivo de la acción social, por un lado, y por otro lado, la técnica de la entrevista en profundidad. Empecemos. En principio hay que indicar de que el objetivo que todos ustedes se tienen que plantear, ¿no? Recuerden que cuando han leído o cuando han visto la exposición del profesor especialista en técnicas cualitativas que me antecede, una parte clave al momento de llevar a cabo o de confeccionar, perdón, una entrevista, el paso previo es tener un objetivo de investigación claramente definido. ¿Sí? Bueno, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? ¿Cuál va a ser el objetivo mío y el objetivo de todos ustedes? ¿Sí? Va a ser comprender el sentido subjetivo de la acción social. ¿Sí? Y cuando entendamos por acción social, en el caso de ustedes, tiene que centrarse fundamentalmente en la acción de un cliente cuando adquiere un producto, ¿sí? ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, para un cliente adquirir un celular? ¿Qué sentido tiene para él o para ella comprar un vestido, ir a una fiesta, eh, tomar un taxi, comprar un servicio de cualquier tipo? O sea, es decir, de lo que se trata aquí concretamente es que ustedes diseñen como un objetivo claro, ¿no? De su materia concretamente o de la materia concretamente, ¿no?
el propósito que Max Weber nos ha introducido como el centro de su enfoque, que es comprender el sentido subjetivo de la acción social, ¿no? Entonces, eso es lo que fundamentalmente vamos a hacer aquí, ¿ya? Ustedes tienen que definir un objetivo propio de acuerdo al emprendimiento o a la actividad que quieran desarrollar. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren fabricar chocolates? ¿Quieren eh, vender celulares? ¿Quieren establecer una empresa constructora? ¿Quieren hacer una fábrica de leche? Hipotéticamente plantearse el emprendimiento que mejor a ustedes les atraiga, les guste o les convenga, ¿cierto? Y a partir de eso identifiquen cuál es el sector al cual se va a enfocar su actividad. Si quieren, por decirles, vender celulares, quieren enfocarse a un determinado público específico, bueno, entonces seguramente, por decirles, si alguien quiere vender celulares que brinden un conjunto de aplicaciones para el desarrollo o sea, que cuenten con software para ayudar a los estudiantes en la universidad, bueno, su mercado será los chicos de la universidad. Entonces, su potencial público ahí serán estudiantes. Entonces, ¿qué significado tiene para un estudiante el comprar un celular? ¿Por qué lo adquiere? ¿Cuáles son las razones que lo llevan a este estudiante a adquirir ese celular? ¿No? Entonces, eso es, bueno, entonces lo que ustedes buscan concretamente es comprender qué es lo que quiere una determinada mercancía o un determinado producto, ¿sí? Entonces ya tienen que ir pensando en un objetivo de ese tipo. Un objetivo cuyo eje, vuelvo a reiterar, es ciertamente el enfoque comprensivo. O sea, todos, absolutamente todos, tienen que plantearse el comprender el sentido subjetivo de esa acción, ya se traduzca en la adquisición de un bien o un servicio por parte de un potencial cliente. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes se fijen este propósito, este objetivo, perdón. Bueno, ahora, si bien Max Weber nos ayuda a definir cuál va a ser nuestro enfoque, es decir, a definir desde esta perspectiva nuestro objetivo, nuestros objetivos, la herramienta que nos va a permitir, ¿no?, aplicar, recolectar la información que en buena medida nos va a permitir comprender y luego interpretar el sentido de la acción social, va a ser la técnica de la entrevista en profundidad. ¿Sí? Entonces, no quiero dar vueltas sobre los aspectos que ya ha expuesto el profesor, ¿no?, en la clase anterior. Simplemente me quiero detener en, sobre todo, llamar su atención sobre algunos aspectos que yo creo que no han sido lo suficientemente tratados por el profesor y que, bueno, ahora a mí me tocaría subsanar. A ver, en principio es importante entender que la técnica de la entrevista en profundidad, ¿no?, Eh, tiene como uno de los propósitos penetrar, ¿no?, ingresar, ¿no?, en la experiencia, en el mundo de la experiencia, la vivencia, ¿no?, de los actores. O sea, la técnica de la entrevista en profundidad, ¿no?, busca, por un lado, conocer aspectos de la realidad, en este caso del actor, que ustedes no pueden conocer a través de otros medios, ¿no? Pero no solamente eso, además de los hechos con los cuales este actor está familiarizado, la técnica de la entrevista en profundidad nos permite, sobre todo, auscultar la forma en la cual este individuo ve su mundo, ve su realidad, la vive, la experimenta, la percibe, la entiende, la comprende, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, partiendo de el enfoque beberiano que hemos adoptado, esta técnica
nos pone de lleno en presencia de la voz del actor, de las razones del actor, de los motivos del actor, ¿sí? Entonces, ahora, la forma en la cual vamos a llevar adelante esta tesis es muy importante, ¿sí? O sea, estamos hablando en principio de una técnica que básicamente cuenta con una guía de preguntas, ¿sí? No es un cuestionario, no sigue los lineamientos de pregunta-respuesta. Ah, ¿cómo te llamas? Juan Pérez B, ¿qué edad tienes? 18 años, sé dónde vives. No, olvídense de eso, olvídense de ese formato. Si bien existe una parte, un sector, digamos, en un cuaderno ustedes van a anotar esos datos, de qué se trata, dónde vive, etcétera, su nombre, etcétera, etcétera. En realidad, la técnica de la entrevista en profundidad es, o en la medida de lo posible, se trata de que se parezca lo más próximo a una suerte de conversación guiada, ¿sí? Esto es muy importante porque uno de los aspectos que el entrevistador busca es establecer una relación de confianza, ¿sí? Esto no se logra de principio a fin, pero en la medida en que ustedes han logrado o logren, ¿no? Generar un ambiente de distensión, generar un ambiente de confianza, ustedes ya estarán ganando la mitad de esta especie, digamos, de problema que te plantea el desarrollo de una entrevista en profundidad, que supone fundamentalmente, como les decía, acceder al mundo de la experiencia, de la vivencia, de la forma en la cual los individuos perciben y comprenden su mundo, ¿sí? Y eso se logra si ustedes han visto en un ambiente de distensión. A ver, hagamos aquí un breve paréntesis, ¿sí? Para que ustedes capten lo que les estoy explicando. Ustedes se deben dar cuenta que el momento en el cual ustedes entre amigos o entre amigas o entre compañeros de clase, bueno, cuando era posible antes de esta pandemia, lograban expresar del modo más genuino, más relajado, los tópicos que tratan entre chicos, era entre sus amigos, entre sus camaradas, entre la gente con la cual ríen, carcajean, comparten chismes, comparten anécdotas, bromas. Es en ese momento en el que un individuo se suelta y revela finalmente a través de bromas, a través de anécdotas, a través de un conjunto de expresiones lo que piensa, lo que cree, ¿sí? Y es muy importante, si bien ustedes no pueden convertirse de la noche a la mañana en amigos o en compañeros de los clientes, con los potenciales clientes con quienes buscan tratar, es muy importante que ustedes traten de que el ambiente de la entrevista logre generar un escenario lo más próximo a aquel que acabo de describir de distensión y de confianza, ¿sí? Porque cuando tú has logrado hacer esto, bueno, es cuando el sujeto va a abrirse, se te va a abrir, ¿sí? Ahora, eso supone hacer un lado un conjunto de formalismos. Les voy a mencionar algunas experiencias. Recuerdo que el año pasado, algunos chicos cuando me traían sus entrevistas, establecían sus preguntas con jóvenes que probablemente tenían 2, 3 años más que ellos. Establecían un ambiente de formalismo entre ellos y sus entrevistados. Entonces, hacían preguntas de este tipo. Usted, por ejemplo, ¿qué es lo que opina sobre la venta de pollos a domicilio? En principio estamos hablando de que es un joven de 19, 18 años que está entrevistando a otro joven que tiene 21 años, ¿sí? Pero ya el usted ha establecido una distancia, una frontera entre uno y el otro, ¿sí? Y es una frontera artificial. Es diferente si tú agarras y le preguntas si
que comes pollos a domicilio, ¿sí? Y cómo ves esta opción, ¿sí? Haces pedidos a domicilio, ¿cómo ves esta opción? O sea, es decir, hay una diferencia entre establecer una pregunta que es formal, que te establece un criterio de jerarquía entre uno y el otro, poniéndole el usted por delante, a que si haces la misma pregunta de un modo casual, ¿no? Que responde a tus objetivos. En este caso, estás queriendo, por decirte, este chico quería abrir una pollería cerca de la universidad, ¿sí? Y la manera de preguntar, ciertamente, en un caso, jerarquizada, limitada por el usted y establecida una distancia entre el entrevistador y el entrevistado, es distinta a la segunda respuesta, donde lo que vas a conseguir es ciertamente una información más próxima a lo que en este caso el potencial cliente, el estudiante quiere, ¿sí? ¿Y qué es lo que a ti te interesa conocer? Finalmente estás queriendo, en este caso, saber cuáles son las preferencias, cuáles son los hábitos de consumo, el punto de vista que tiene un potencial cliente sobre una opción que tú estás queriendo proponer, ¿sí? Bueno, entonces, esto que les estoy diciendo es muy importante porque la entrevista en profundidad, si bien no es una conversación, sigue siendo una entrevista, pero mientras menos formalizada, mientras más próxima al ambiente cotidiano se aproxime, es en realidad el escenario más aconsejable y mejor posible. Otro aspecto que ustedes deben tomar en cuenta es que el eje de nuestra atención se centra en la voz de los actores, ¿sí? Y aquí vale la siguiente recomendación. Una recomendación muy importante porque al ver los trabajos que han ido haciendo, al hacer la interpretación sobre por qué Carla, ¿no?, dejó su carrera, la carrera de diseño gráfico, gran parte de ustedes tienen la tentación de hacerle decir cosas a Carla que ella no dice, o acortarle la voz cuando lo que deberían hacer es mostrar lo que ella dice, la abrevian, la recortan, la resumen. Entonces, hay una fuerte tendencia, ¿sí? Que se orienta a interponerse ustedes constantemente, ¿no? En medio de lo que el actor, o en este caso la actriz, dice, ¿no? En este caso Carla, ¿sí? Y esa es una tendencia recurrente que la tenemos que evitar. Tienen que evitar el efecto ventríloco. Eso es clave. Eh, bueno, ya les dije en qué consiste el ejemplo ventríloco, el efecto ventríloco en la clase anterior, ¿sí? Eh, en una entrevista es donde esto aparece recurrentemente. Es aquella tendencia en la que el entrevistador constantemente impone sus propias maneras de decir, de definir las cosas al entrevistado, sugiriendo respuestas posibles. A ver, les voy a dar un ejemplo. ¿No? Hace algún tiempo vi una entrevista donde era el día del peatón, un periodista se le acerca con el micrófono y agarra y le dice, aquí sentado, disfrutando el sol con su familia, le dice. O sea, es decir, en vez de aproximarse y preguntarle, bueno, ¿qué es lo que ustedes, cómo le está pasando? ¿No? O sea, él directamente ya impone una respuesta. Le dice que, en este caso, el transeúnte, durante el día del peatón, está disfrutando con su familia con el sol. Bueno, entonces él, para mantener el hilo del diálogo, le dice, sí, efectivamente estoy aquí con mi familia disfrutando del sol. Bueno, ahí ya el entrevistador ha encaminado una respuesta, ¿sí? Sería diferente preguntarle cómo le está pasando. Si tú planteas una pregunta abierta de este tipo, por eso las preguntas aquí tienen que ser de tipo abierto,
sí hay una guía, hay un objetivo que tú estás planteando. En este caso quieres saber efectivamente qué es lo que estas personas están haciendo durante el día del peatón, cómo están vivenciando ese momento, etcétera. Pero la pregunta es diferente, o sea, no estás dirigiendo ya una respuesta, ¿sí? Entonces, es la manera, en realidad, el éxito de una entrevista en profundidad eh, está, tiene fundamentalmente que ver con el arte de realizar las preguntas, ¿sí? Con la manera de entablar esta especie de conversación guiada, ¿sí? Eh, entonces, ustedes tienen que evitar imponer sus propias o teledirigir ya las respuestas, ¿sí? Es diferente decirle a una persona, por decirles, eh, había un chico que el año pasado se planteó como objetivo abrir una pizzería, ¿sí? Y entre las preguntas que hacía, él planteaba la siguiente, decía, ¿te gusta ir a comer pizza con los amigos? ¿No? O sea, él ya estaba nuevamente aquí anticipando una respuesta, ¿sí? El otro le decía, sí, me gusta ir con mis amigos. Bueno, ahí se acababa la respuesta, es una pregunta muy mal hecha. Es diferente plantearle, por decir, ¿qué haces un fin de semana en la noche? ¿No? Entonces el entrevistado, cuando se planteó de esa forma la pregunta, bueno, empezó a explayarse. Me reúno con mi novia, vamos a comer a veces carne, antes de ir a tomar algo, vamos a comer unos pollos, ¿no? Y ahí surgía, sí, también me gusta ir a comer pizza, a ella le gusta mucho el queso, ¿no? O sea, es decir, el tema de la pizza y entraba de un modo casual y estaba, uno podía entender que estaba dentro del rango de preferencias, en este caso del entrevistado. Entonces, te abría la puerta para entrar ahí, ¿sí? Entonces, entrabas concretamente a través de conjunto, el abanico de preferencias que te ha planteado el propio entrevistado. ¿Sí? Pero no eres tú quien le está imponiendo, sino que es él el que te está planteando qué es lo que hace, qué es lo que le interesa, qué es lo que quiere. Y bueno, por tanto, es una información más próxima al sentido de su acción, ¿me entienden? ¿Qué es lo que uno debe buscar? Entonces, esta es otra recomendación importante. Es las preguntas que uno hace tienen que tener esta orientación abierta, concretamente con el fin de evitar escucharse uno mismo en la respuesta del entrevistado, porque eso sería nefasto, ¿sí? Que ustedes terminen escuchándose a ustedes mismos en la respuesta. ¿Qué es lo que pasa usualmente en la prensa en nuestro país? Es el periodista que termina escuchándose en la boca del entrevistado, ¿sí? Termina escuchando lo que él quiere escuchar. Y eso lo que hace básicamente es dejar o obstruir la voz de los actores, de los individuos que participan en una escena particular, ¿no? Bueno, entonces esta es otra recomendación importante. Una tercera recomendación que es importante al momento de llevar adelante una entrevista en profundidad es que en vista de que el foco de nuestra atención está en la voz, ¿sí? Del actor, eh, debemos hacer el intento de partir de sus propias maneras de definir y de percibir el mundo. ¿Sí? O sea, se trata, yo siempre utilizo la metáfora de algo así como que la voz es como la punta del ovillo. O sea, el entrevistado te da una palabra y tú agarras de esa punta del ovillo para ir desenrollando su relato, su propia historia. ¿Sí? Volviendo al ejemplo de este joven que quería, este estudiante que quería abrir una pizzería y que entrevista a un chico que le dice que le gusta salir con su enamorada los fines de semana y que van a comer antes de ir a beber. O sea, es decir, y que él te plantea, ¿no? Sí, nos gusta comer la pizza y nos gusta
el queso. Es decir, él te ha introducido el tema, entonces te abre la puerta y por esa puerta ingresas. Te ha planteado concretamente el tema de la pizza y del queso. Ay, la pizza y a qué pizzerías van a comer, les gusta, qué pizzas les... Entonces, entras en el tema que a ti te interesa. Entras ahí y empiezas a profundizar, ¿sí? Empiezas a profundizar y él te va a decir, bueno, me gusta la Cozzolisi o me gusta la Elis, aunque más me gusta la Cozzolisi porque tiene más queso, su masa es más delgada, no sé, te va planteando todo el rollo. Entonces tú a partir de eso sigues desenrollando, eh, entrando por las puertas que él va abriendo a partir del, como tú le has ido preguntando, ciertamente, porque uno va orientando, ¿no? Desarrolla la entrevista. Y entonces es muy importante partir de los propios términos que él te indica. Si él, por ejemplo, te dice, ah, mmm, a mí no me gustan las pizzas que venden ahí en la esquina de la Jordán y Lanza porque su masa es muy dura, parecen marraquetas, te dice. Eh, ahí hay una clave. A ti te interesa comprender qué significado tiene esto de la textura de una marraqueta, cómo la percibe. Yo tengo mi manera de entender eso que le está diciendo, ustedes tienen la suya, pero a ti lo que te interesa es saber cómo él percibe eso. Claro. A mí cuando me hablas de una marraqueta me puedo imaginar una marraqueta paseña y me encanta la figura y la imagen de la marraqueta paseña porque es rica, ¿no ves? Pero no soy yo cuya voz te interesa escuchar, es la voz de el sujeto a quien estás entrevistando. Entonces quieres saber cómo él percibe eso. Entonces, a ver, cuéntame cómo es eso, cómo la sientes, a qué te refieres con dura como una marraqueta, si es profundizando. O sea, es decir, llevas al actor a definir las categorías que él mismo pone sobre la mesa. No dejas que las deje enunciar, sobre todo si es de tu interés, ¿sí? O sea, si es de tu interés hacer una pizza que tenga bastante acogida y hay gente que percibe que la pizza cuando es dura como una marraqueta es desagradable, pues bueno, te interesa saber qué tipo de masa no quieres hacer, ¿entiendes? Entonces, la cuestión acá está ahí. O sea, es decir, se trata de que tú lo lleves al actor a profundizar definiendo él mismo, ¿sí? Eh, las palabras que él te pone sobre la mesa. Recuerden la clase anterior, la exposición anterior que les di, o sea, se trata precisamente de comprender el sentido que él le asigna no solamente a eso que hace, sino a eso que dice. Y que no es para todos el mismo. Ya les he dicho, para mí si me dices es como una marraqueta, pues me imagino una marraqueta paseña y me encanta la figura, entonces tú dices, sí, hazme algo así como una marraqueta. Pero él tiene una experiencia y una percepción diferente. Y es esa experiencia y esa percepción diferente lo que a ti te interesa averiguar. ¿Sí? Entonces es otra recomendación. Vayan y profundicen en la propia, en el vocabulario que él mismo te va poniendo sobre la mesa. Es como una suerte de ovillo que se va desenrollando, ¿no? Agarras una palabra, le llevas a que suelte rollos, así que te diga qué es para él eso que te está diciendo, eso que está haciendo, y vas profundizando, los temas se profundizan, sobre todo no cualquier tema, o sea, son los temas que van dentro de los objetivos de tu investigación. En este caso, el objetivo de este estudiante era comprender el sentido, ¿no? Que los clientes le otorgan, ¿sí? Al consumo de la pizza, o sea, es decir, a la adquisición de una pizza, al ir a una pizzería. ¿Qué sentido tiene para ellos la pizzería? Y para un estudiante, por decirles, de la universidad, muchos de ellos que estaban pasando por la calle, bueno, de agarrar, habían distintas categorías, había desde gente para la cual lo que le importaba era agarrar un pedazo de carbohidratos y listo, llenar el hambre, no le importaba si eso lo agarraba o lo consumía en la esquina de la Jordán y Lanza, hasta aquellos chicos que, bueno, o sea,
querían llevar a su novia a comer una pizza, tomar un vino, a un lugar bonito, o sea, se da cuenta, cambia. Y eso te cambia también el perfil del negocio, ¿no? Te cambia la orientación del negocio, te cambia tu estrategia, hacia qué segmento de la población tú quieres orientar tu negocio, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Pero para ubicarse en eso ciertamente es clave darle la voz a los actores, ¿sí? Darle la voz a los sujetos, en este caso, que son los que van a comprar el producto que tú estás ofreciendo, ¿sí? Comprender qué es lo que de modo preciso quiere, ¿sí? Entonces, ahí es el eje, digamos, de nuestro enfoque comprensivo es lo que nos debe guiar en los objetivos que nos hemos planteado. En este caso, como les dije, se refería al sentido de comprar una pizza, el sentido subjetivo que haya para comprar una pizza y a comer una pizza. Bueno, una cuarta recomendación, ¿sí? Y que la hago a la luz de lo que he estado viendo en los trabajos que me han presentado, sobre todo en la parte que tiene que ver con la interpretación del sentido que Carla le da al hecho de haber abandonado, al hecho de haber abandonado su carrera de diseño gráfico. ¿Ya? En el 80% de los trabajos que he revisado me han presentado unos párrafitos bien cortos donde, claro, lo que veo que menos les importa a ustedes es comprender el sentido subjetivo de la acción. Es decir, la mayor parte está interesado en que yo les ponga la nota. ¿Ya? Bueno, esperemos que cuando abra un negocio esa no sea su principal preocupación. Si su principal preocupación es que les vaya bien en su negocio, ciertamente estén interesados en comprender qué es lo que sus clientes quieren. ¿Sí? Eh, y para eso es muy importante que tú aprendas a escuchar. Es muy importante que des rienda suelta o que le permitas expresarse y a ti te interese visibilizar la expresión, la voz de tus potenciales clientes. ¿Sí? O sea, eh, y eso no lo haces si es que me presentas un parrafito así con unas dos, tres líneas donde tú crees que esta chica creo que se toma como 10 minutos para explicar sus razones, ¿sí? Y tú lo abrevias en unos 10 segundos de expresión en tus líneas. Yo te planteo un límite para que me presentes tus trabajos, ¿sí? Pero mientras más abreviado, más recordado, menos se percibe la voz del actor, en este caso Carla, para mí ha sido en la mayor parte de sus interpretaciones deformada, mutilada, reducida, o sea, es decir, invisibilizada por ustedes, ¿sí? Entonces, la cuestión clave aquí está en que ustedes permitan, ya yendo a una entrevista, ¿sí? Eh, establecer el espacio, la duración, es decir, y la extensión que el actor requiere para expresarse. Muy importante que él te manifieste sin que tú le cortes, porque es otra tentación que ustedes van a tener, cortarle la palabra, meter sus propios términos, hacerle decir cosas que no dijo, pero que parezcan como que él las dijo, ¿sí? Al establecer todos esos cortes, bueno, la entrevista va perdiendo calidad y ya deja de aparecer la voz del actor y lo único que aparecen ahí son las propias interferencias que ustedes han ido haciendo en el desarrollo de una entrevista, ¿sí? Entonces, es muy importante, ciertamente, que ustedes dejen hablar al actor, expresarse. Y cuando estoy diciendo eso, no lo estoy diciendo solamente en los términos de que, bueno, agarren, pongan el micrófono y me le hagan decir lo que sea, no. Obviamente dentro de los objetivos que ustedes se han planteado. Si están hablando sobre ir a comer pizza el fin de semana, pues sobre eso se tendrá que hablar. No están hablando sobre el partido del Bister con Aurora, están hablando sobre, eh, igual la redundancia, a comer pizzas el fin de semana. ¿Sí? Entonces, pero ahí.
es dentro de ese, digamos, sendero que ustedes ya han encaminado, donde es muy importante permitir que el actor se explaye, se manifieste, se exprese, te diga, que te introduzca dentro de su universo de experiencia, ¿sí? Te gusta la masa de este hueso, o el queso así, o el queso acá, o el lugar así, o el lugar allá, para que te manifieste efectivamente toda su experiencia, cómo la vive, cómo la ve, cuáles son sus lugares favoritos, dónde va a comer, con quién va a comer, cuántas veces a la semana va a comer. O sea, es decir, que te introduzca, si tú tienes la habilidad, efectivamente puedes sacar varios minutos de conversación de un tema como ese. Todo depende de tu habilidad, ¿sí? Una buena entrevista en profundidad es muy buena cuando es mucho menos tu voz lo que se escucha y es la voz del entrevistado lo que se escucha. Es decir, tus participaciones tienen que ser precisas, en el momento adecuado, oportunas y breves. O sea, es decir, una buena entrevista en profundidad normalmente se caracteriza por que el actor, el entrevistado, se explaya, ¿sí? Se explaya, expresa su voz. Y si tú has logrado un ambiente de confianza y a él le agrada, lo que sucede normalmente es que él no quiere terminar la entrevista. Le gusta que lo escuche y habla y se manifiesta, ríe contigo. Eh, si tú has logrado eso, has logrado una buena entrevista, ¿sí? Usualmente cuando uno ha logrado eso, es uno el que tiene que cortar la entrevista, porque la persona te quiere seguir expresándose, o sea, porque a las personas les gusta que le escuchen, ¿sí? Y un indicador de que tú has logrado eso es porque efectivamente has sido atento. Esta persona percibe que tú has sido atento o atenta con su relato, has sido receptivo, has sido perceptivo, lo has comprendido, ¿sí? Y aunque no crean, en nuestro medio muy poca gente sabe comprender a los demás, ¿sí? Eh, entonces, así, en profundidad, ¿no? O sea, es decir, que realmente llegues a mostrarle que tú sabes lo que esta persona quiere. Y cuando tú has logrado esa conexión significativa de sentido, normalmente son las personas que quieren seguir hablando y hablando y hablando. Y bueno, tú no te puedes quedar horas, tienes que poner un límite. Que ya llega un momento en que la información ya no te es útil, o sea, ya cumpliste con los objetivos que te trazaste, ¿no? Y ya está. Bueno, entonces, estas recomendaciones que les he dado pienso que son muy útiles. Es- las tienen que tomar en cuenta. Anótenlas porque efectivamente yo lo que voy a hacer cuando ustedes ya me entreguen una entrevista grabada es analizar ciertamente cómo han preparado, o sea, es decir, vamos a ir por partes. ¿Sí? Primero van a enviar una guía de entrevistas, tiene que identificar a sus informantes claves. Antes de eso, primero tienen que plantear el objetivo claro, ¿no? Es objetivos de su investigación, ¿no? Cuál es la población objetivo a la cual pretenden orientar, ¿no? Si quieren vender un producto X, a qué sector de la población, y ahí identificar cuáles son sus informantes claves, qué características tienen, en términos de edad, posición socioeconómica, espacio geográfico donde se los puede ubicar, etcétera, ¿no? Y bueno, después viene la guía de la entrevista, o sea, la guía, los temas que van a tratar con ellos, ¿sí? No son precisamente preguntas así cerradas, sino los temas que van a tratar con sus entrevistados. Bueno, entonces ya no solamente eso, sino después ya yo voy a evaluar ciertamente cómo han desarrollado la entrevista, cómo la han conducido, ¿sí? Y es esa conducción fundamentalmente lo que yo voy a evaluar. Y después ya viene la fase de la transcripción y la interpretación de la entrevista, que es la otra fase. Ya después la vamos a ver con más detalle, ¿sí? Pero por ahora estas son las recomendaciones que las tienen que ir anotando porque son los errores que yo voy a esperar que precisamente no cometan al momento de llevar adelante una entrevista. ¿Sí? Eso chicos, hasta el próximo contacto, ¿sí? Un saludo.